Entonces, bueno, las cantidades de obra. Entonces, decimos que las cantidades de obra es la cuantificación de los ítems o los subítems. Es decir, que yo cuantifico no capítulos, sino ítems o subítems. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros definimos anteriormente unos capítulos, que los capítulos son como los que reúnen varios ítems que tienen la misma definición o van en la línea de la misma actividad. Entonces, por ejemplo, podemos definir preliminares como todas las obras que yo realizo antes de empezar la ejecución de mi proyecto. Entonces decíamos que teníamos que localizar y replantear, que la localización y replanteo me habla más de yo poder saber por dónde van mis excavaciones, es decir, de marcar, ¿cierto? De marcar mis linderos, poner estacas, a través de la topografía saber por dónde van andenes, por dónde van muros, generalmente saber dónde hay intersecciones entre vigas, dónde se ubican columnas, es decir, la localización y replanteo me permite hacer como un esquema o un dibujo de los alineamientos para yo poder iniciar mi construcción. Entonces, debe ser antes de la ejecución del proyecto. El cerramiento, pues es de ley que sea antes de la ejecución del proyecto y me va a permitir a mí proteger mi maquinaria, mi personal y a los transeúntes, protegerlos de algún evento, digámoslo así, que no sea adecuado, que me genere inseguridad, sobre todo a la hora de la construcción. El campamento, muy importante porque el campamento, digamos, es donde se guardan todos los elementos, donde vamos a pegar nuestros planos, donde vamos a colocar nuestra programación y vamos a poder hacer un seguimiento, digámoslo así, de la obra, donde vamos a poder hacer reuniones con nuestros oficiales, bueno, etcétera. Mm, también pues vamos a tener una zona de almacén donde podamos guardar nuestros materiales. Eso depende de la obra que nosotros estemos ejecutando y pues qué tan grande pueda ser, ¿cierto? Entonces siempre hay que pensar en eso. El descapote, desmonte, limpieza, entonces es para quitar toda la capa vegetal, limpiar, ¿cierto? Dejar nivelado. Nosotros tenemos ahí un material de nivelación, también lo podemos utilizar. Y bueno, y el retiro del material sobrante, que pues este va a tener un porcentaje de expansión y va a tener transporte y lo que nos va a cobrar la cantera. Luego teníamos un segundo ítem que era los cimientos, ¿cierto? La cimentación, que va a tener excavación y va a tener concretos, que va a tener vigas. Entonces, yo de este ítem, por ejemplo, no puedo definir la cantidad de este capítulo, perdón, no puedo definir la cantidad. ¿Yo de qué lo hago? De los ítems o, en dado caso, de los subítems. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos tipos de muros, digamos que yo tengo acá este muro en bloque H5, pero también tengo muro en ladrillo tolete, espesor punto 15, por decir algo, ¿cierto? Entonces, de nuevo, pues la unidad es el metro cuadrado. Entonces, yo defino actividad de qué, en este caso, no del ítem, que se va a llamar muros, ¿cierto? No de ese ítem, sino del muro en bloque H5 y del muro ladrillo tolete, de estos subítems que se desprenden de acá. Lo mismo si yo tengo las cajas de inspección. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un ítem, un ítem que se llama cajas de inspección
Y de subítems, entonces este va a ser 5.1. Y del subítem es 5.1.1 y 5.1.2, porque tengo dos tipos. Tengo de punto .80 por punto .80 y tengo de punto .50 por punto .50. Entonces, el ítem es cajas de inspección, pero en este caso yo no voy a cuantificar la caja de inspección, este ítem, sino sus subítems, la de punto .80 por punto .80 y la de punto .50 por punto .50. Entonces, esto me va a quedar en blanco, esa red hidráulica también, y voy a definir es el valor de los subítems. Digamos, acá, con todas estas tuberías, yo debí colocar un número 5.2, que va a ser ¿qué? Que va a ser tubería PVC. Y bueno, muchas veces genero especificaciones de agua fría y de agua caliente, y entonces cada una de las tuberías va a ser 5.2.1, 5.2.2, ¿cierto? Entonces yo en este, que es mi ítem, no defino el precio, sino la cantidad, sino pues ya en estos que son más pequeños, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vamos a colocar esas cantidades. Esas cantidades es necesario cuantificarlas y lo vamos a hacer a través de la memoria de cantidades. Profe, Entonces, una por eso digo pregunta. acá que es la cuantificación de los ítems o los subítems. Señor, Eso que usted llama como esos ítems que no se nombran, ¿no sería más bien como una especie de subtítulo? Porque pues, o sea, estoy viendo que en los títulos como tal no se pone, digamos, más información que el simple nombre y el número que lo acompaña. ¿Esto no sería más bien como unos subtítulos en vez de unos subítems, puesto que los ítems serían como tan específicos? No sé. no, aquí, o sea, dentro del presupuesto no hay títulos porque eso es más lírico, literario. Nosotros acá trabajamos capítulos, ítems y subítems. Los capítulos recogen varios ítems y subítems, ¿sí? Que corresponden, por eso te expliqué el tema de la definición de la actividad. Entonces, el capítulo me recoge, este capítulo de red hidráulica me recoge todo lo que va dentro de la red hidráulica. Este capítulo de instalación de eléctrica me recoge todo lo que va dentro de la instalación de eléctrica. Este capítulo de acabado de muro me recoge todo lo que va como acabado de muro. Este de acabado de piso me recoge todo lo que va dentro de acabado de piso. Y ya el ítem es uno de los elementos que compone el acabado de piso. Si yo quiero especificar algo más detallado de este ítem, genero un subítem, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero especificar algo más, por ejemplo, en este caso, o tengo varios tipos, en este caso es carpintería en madera. Entonces, yo acá, dentro de la carpintería en madera, voy a tener puertas. ¿Ya? Este sería el ítem. Los subítems son de punto .70 por 2, de punto .80, porque tengo varios tipos de este ítem. Entonces, el subítem me sirve para especificar, para detallar, para cuando tengo varios tipos, ¿ya? Entonces, en ese no iría la cantidad, sino que iría en ya de manera específica los subítems. Acá, entonces, yo tendría otro que se llamará ventanas. Y ya en estos es que yo determino la cantidad y estos ya tienen pues este número de 9.1 y pues este sería el 9.2. ¿Ya? Entonces digamos que eso para aclarar un poquito más tu duda. Entonces sería ahí donde definiríamos esas cantidades de obra. ¿Qué más podemos decir? Que las cantidades de obra son importantes para la planeación, pero también en la etapa de ejecución. Entonces, ¿cómo vamos a definir las cantidades de obra? A través de la memoria de cálculo, en la memoria de cantidades. Generalmente cuando uno paga a través de una memoria de cálculo y uno dibuja qué es lo que paga y localiza. Entonces, la localización es muy importante dentro del plano, localiza la actividad que uno está pagando,
¿sí? Y define qué es lo que está pagando a través de los gráficos y a través de una memoria de cantidades. Esto lo utilizamos, digamos que dentro de los formatos o las actas de pago. Entonces, por eso en la definición que da acá, se dice que es importante dentro de la planeación, obviamente, para definir el presupuesto, como ya lo vimos en la primera clase, que el presupuesto es importante en la etapa de prefactibilidad, pero también para desarrollar el control en la etapa de ejecución, ¿sí? Para yo saber cuánto es que yo tenía que ejecutar de esa actividad. Entonces, puede pasar en dado caso que esta viga de cimentación, voy a decir una cosa loca, pues ya no sea de punto 30 por punto 40, sino que por X o Y razón que no teníamos prevista cualquier cosa, pues ya la longitud no sea de 5.21, sino que la longitud sea menor. Entonces, en ese caso, yo voy a poder modificar acá su longitud. Entonces, me va a ayudar, digamos, a yo hacer ese control y a revisarlo. O para cuando yo esté midiendo, pues decir, pues ejecutamos 5.21 porque ya ejecutamos todas estas vigas, entonces yo sé que ya ejecuté todas estas cantidades y por lo tanto puedo cobrar todo este ítem, ¿sí? O si he hecho apenas las de algunos ejes, entonces voy a cobrar solamente las de esos ejes, por decir algo, y estas otras pues no van. Entonces también en la etapa de ejecución es muy útil la memoria de cantidades para hacer cortes de obra y facturar pagos, para desarrollar el control y saber yo qué actividades he desarrollado y si estoy cumpliendo con esas cantidades que inicialmente había pactado y si no, modificarlas para yo poder verificar entonces cuál es el precio real que están teniendo. ¿Sí? En dado caso que se presente alguna situación que lo requiera. Entonces, también me sirven esa memoria de cantidades para la etapa de ejecución como un control de las actividades, sobre todo es de la ejecución de las metas que yo he plasmado. ¿Cómo tiene que ser la memoria de cantidades? Debe ser clara, de fácil lectura, ordenado, desarrollo lógico y preciso, tanto gráfico como numérico. Entonces, acá es muy importante esto porque es que muchas veces decimos, no, pero yo puedo incluir ahí como todo y entonces puse todos los metros lineales, pero nunca vi de dónde resultaron. Entonces, por ejemplo, acá estas vigas de cimentación, por decir algo, todas son iguales, ¿sí? De punto 30 por punto 40, pero sin duda tienen longitudes diferentes. Entonces, si yo coloco acá la suma de todo, pues no voy a tener el mismo control de esta actividad que si yo lo hago en este sentido, revisando cada una de las localizaciones. Entonces, yo tengo que pensar no solo en mí cuando yo ejecuto la memoria de cantidades, porque pues eventualmente yo soy el ingeniero que hago el presupuesto, pero no soy quien lo va a ejecutar. Entonces, cuando la persona venga a revisar el presupuesto, pues no va a saber de dónde salió toda esa cantidad que ya le va a sumar al señor 25.64 y él no va a saber dónde le salió esa cantidad y lo mismo tampoco va a poder restar en dado caso que tenga que hacer un control. Entonces es necesario especificar esos ejes, especificar la localización y que esto quede lo más sencillo posible. Además, recuerden que nosotros trabajamos con oficiales y con ayudantes. Generalmente quien hace los cortes es el maestro y es el ayudante. Pues para él debe ser muy claro el desglose de la memoria de cantidades, ¿sí? Entonces, por eso hemos definido un formato de tal forma que esta persona que hace el control, el presupuesto o que lo ejecute lo pueda entender, ¿sí? Que ese detalle me permita que sea lo más sencillo, lo más simple posible para que todo el mundo que lo vea lo entienda. El dueño del proyecto tal vez tampoco sea ingeniero o arquitecto, de pronto sea un abogado, de pronto sea un cantante, un artista,
un pintor, yo qué sé. Entonces, debe ser muy claro como la manera en que le expliquemos qué actividades se han ejecutado y cuánto pueden llegar a costar. Entonces, por eso, digamos, dentro de la definición, pues esto, importante, debe ser claro, de fácil lectura, ordenado, desarrollo lógico, preciso, gráfico y numérico. ¿Por qué gráfico? Pues es necesario que nuestros planos estén bien alineados y definamos unas cotas. Por ejemplo, estos planos que nosotros tenemos acá aún no tienen cuáles son ejes, cuáles son coordenadas, entonces es necesario definirlos, saber quiénes van los ejes, que sean uno, dos, tres, es decir, graficar con un número y designarlo y con una letra en el otro sentido y designarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros acá podemos ver en los planos tres ejes, podemos demarcar no más. Uno, dos, tres, cuatro. No sé si hay alguien que nos pueda mostrar los planos. De pronto el monitor que me colabore o alguno que me quiera apoyar y revisemos los planos para mirar los ejes. Entonces, es por eso habla de gráfico, de manera que yo pueda localizar el proyecto. Y resulta que existen dos sistemas empleados para determinar esas cantidades. Existe el sistema de áreas fijas y el sistema inglés. ¿Quién me puede mostrar los planos, por favor? Que me ayude. Solo uno que los tenga allí abiertos por ahí pueda compartir pantalla. Yo lo tengo aquí en el otro equipo, solo que se pone lento y no he descargado el otro Google. ¿Quién me hace el favor? Que sea amable, caballeroso. ¿Ninguno? ¿Un chico? Permítame, ingeniera, ya se los abro, ¿vale? Colaboro con eso. Chicos, acá tienen que tener abierto el proyecto, tienen que tener abierto el presupuesto, ¿de acuerdo? Niños y niñas. ¿Nadie lo tenía abierto, el proyecto? Que simplemente comparta la pantalla. Pues yo ya lo tengo abierto. Ginette, compártelo. Por favor. Listo. Entonces, si te vas a este primer planito, al primero, ajá. Entonces, hay dos tipos de o formas de sacar la memoria de cantidades. Una es estableciendo ejes y coordenadas y otra es por áreas fijas. Nosotros vamos a trabajar el sistema inglés que trabaja líneas coordenadas y de esa manera establece las cotas. Entonces acá, en un sentido, en el sentido de los muros perimetrales, vamos a establecer unos ejes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este muro me daría 1, ¿cierto? Este que a donde dice punto 25, este me daría 1, me daría un eje, entonces yo lo puedo llamar, por decir algo, A. El siguiente pues sería B, ¿cierto? Que es como este que hay en el centro. Y el siguiente pues sería C, que sería como este final. Entonces estaría definido por esos tres ejes. Y en el otro sentido, pues le voy a colocar los números. Acá no están, entonces nos toca establecerlo. Entonces, este podría ser 1, 2, puede ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Pienso que es más fácil que lo hagan de abajo hacia arriba. Definámoslo de esa forma para que todos llamemos los muros iguales. Entonces, este puede ser 1, el siguiente 2, el que viene 3, ¿cierto? Tantos como pues esos muros estén ubicados. Entonces, tendría por un lado 3
¿cierto? Y por el otro lado estarían los... Y pueden haber principales y otros secundarios, ¿cierto? Que a veces los nombramos como con un asterisco o con una comita ahí arriba, para cuando no están en todos los pisos, sino en uno de ellos, o no son totalmente continuos, ¿cierto? Entonces también los podemos establecer de pronto esos muritos que sean más pequeños, que van como en la cocina o que van en el baño. Entonces, esos también los podemos trabajar así con la comita arriba. Entonces, eso es muy importante para las cantidades. Inicialmente, eso. ¿Cuáles son las ventajas de nosotros desarrollar la memoria de cantidades? Pues que vamos a tener una memoria escrita de todo el proceso que desarrollemos. Otra cosa importante es que lo puedes continuar en cualquier momento y puedes trabajar con varias personas. Entonces, uno puede definir hacer cada capítulo, ¿sí? Y no vas a repetir las actividades. ¿Qué va a pasar si tú lo haces por espacios, a diferencia del sistema inglés? Que tú no vas a calcular... cuando tú hablas del sistema inglés, hablas del capítulo de mampostería, ¿cierto? Cuando tú hablas del sistema de áreas fijas, pues entonces estás trabajando baño, cocina, dormitorios. Entonces en el dormitorio vas a sacar los muros de tu dormitorio, las puertas de tu dormitorio, el enchape de tu dormitorio, ¿de acuerdo? En este caso no, en este caso como nosotros lo vamos a hacer por ejes, pues vamos a sacar los muros de toda la casa y los vamos a identificar con esos ejes y no vamos a poner muro dormitorio, muro sala, no, los vamos a identificar con esos ejes que nosotros vamos a establecer. Acá hay cortes, pero pues no hay ejes y coordenadas, entonces va a tocar definirlos. Entonces, una de las ventajas es que cuando nosotros trabajemos esos ejes, pues vamos a saber dónde vamos a estar ubicados, dónde vamos a hacer la localización. Entonces, es muy importante para poder hacer ordenado el presupuesto. Se pueden continuar en cualquier momento, pues al estar por capítulos, puedo continuar en cualquier momento, puedo trabajar en grupo, pueden trabajar varias personas simultáneamente el proceso y va a ser más fácil chequear qué actividades hemos venido ejecutando. Entonces, importante definir los ejes, que los ejes pues son las líneas que marcan los extremos o los ejes del plano, por decirlo así, es esa línea que me marca esos extremos. Las coordenadas, que es donde se intersectan esos ejes, entonces digamos yo hablo de mi eje, si le voy a colocar un número 1, pues entonces estaría hablando que mi eje es 1 de A a no sé cuánto les dé a Z o a cuántos ejes hayan, a D o a E, ¿cierto? Entonces el 2 que va a ir también de A hasta el final, lo que les haya dado a D, y el 3 que también les va a dar de A a D, por decir algo, ¿sí? Entonces van a tener cómo definir esos elementos estructurales que aquí estamos trabajando por muros. Generalmente debajo de los muros están las vigas, ¿sí? Entonces, esas vigas las vamos a describir con el mismo nombre o con la misma nomenclatura. Entonces, la primera tarea por hacer para establecer la memoria de cantidades es nombrar los ejes, ¿cierto? Y a través de esos ejes vamos a definir las coordenadas. Para tomar las medidas nos vamos a ayudar de las cotas, son los otros elementos importantes ahí. Entonces, ¿cuáles son las cotas? Las cotas son esos valores que hay entre ejes de muros. Entonces, yo, por ejemplo, voy a definir, digamos, acá está demarcado que cada muro tiene un espesor de 0.15, hay una primera línea de 330. Si yo voy a describir toda mi longitud, pues ya hay otra que me está dando 20 metros, ¿cierto? Entonces, yo ahí puedo decir que estos ejes que son A, B y C,
todos tienen una longitud y defino de extremo a extremo una longitud de 20 metros. Y si acá he hecho mi desglose por cada uno de los muros que van transversales, entonces tengo como 1, 2, 3, 4, que serían A, B, C, D, E, F, G y H. Me da a mí, hasta el de arriba me da H. ¿Sí? Dividiendo en cada uno de los muros que hay como en el sentido como de las filas, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, indispensable hacer esa definición. Entonces, yo diría que lo pueden trabajar así como 1, 2, 3, y en el otro sentido A, B, C, D, E, F, G y H, el último, hacia arriba, el que termina en el muro del jardín. Ese es entonces, si yo me paro, yo me imagino que todos van conmigo. Si yo me paro en el primero, estoy hablando de izquierda a derecha, pues sería 1, ¿cierto? Y ese 1 iría de A a H hasta arriba. Y la longitud entonces sería de 20 metros. Si yo he establecido esa longitud de ese muro de extremo a extremo, entonces cuando yo esté trabajando mis muros en el otro sentido, no los voy a trabajar de extremo a extremo, voy a trabajar internamente, ¿sí? Entonces ya mi longitud, por ejemplo, en el otro sentido estaría trabajando A y estaría trabajando A de 1 a 3, ¿cierto? Que sería el otro sentido. Mi primer ejercicio sería definir el A y que ya iría de 1 a 3 y ese ya no lo tomaría de extremo a extremo porque estaría repitiéndolo nuevamente, sino que tomaría muros internos. Entonces ya en este caso mi medida sería de 2.85 más 0.15, 2.85 más 0.15 más 3.70. Entonces sería de 6.7 porque le estaría restando 0.15 y 0.15. ¿Por qué? Porque ya lo tomé cuando trabajé S1, S2 y S3 de A a la H, ¿cierto? Entonces no lo puedo repetir, entonces simplemente estaría trabajando internos. Lo mismo va a pasar cuando yo esté trabajando la cimentación. Entonces, siempre tener en cuenta que si en un sentido trabajo extremos, en el otro sentido voy a trabajar internos. No tiene que ser como yo les estoy diciendo, pueden trabajar internos sus ejes 1, 2 y 3 y ya al extremo se van con sus letras, con A, B, C, D, hasta la H. ¿De acuerdo? Pero sí hay que establecer esa diferencia porque si no van a repetir. Eso es muy importante cuando estén trabajando su memoria de cantidades. ¿De acuerdo? Entonces ya habiendo definido cuáles son los ejes, que vuelvo y les repito, son las líneas que están marcando los extremos, las coordenadas, que las coordenadas es donde se intersectan esos ejes, y a través de esas coordenadas pues ya se definen las cotas, que son las medidas numéricas que van entre coordenadas, ¿cierto? Eso como para las definiciones y para que lo puedan entender. Y bueno, tener en cuenta el sentido que trabajaron, si en un sentido trabajaron medidas a extremos, pues en el otro sentido van a trabajar las medidas internas, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Ahora les voy a mostrar la hoja de cálculo. Ginette, muchas gracias, muy amable. Profe, una pregunta, o sea, así como yo lo estoy haciendo, sería, o sea, 1, 2 y 3, y luego A, B, así serían lo de los ejes, ¿cierto? Sí, señora, así sería. Entonces, Así es. profe, yo pues propongo que de una vez como que trabajemos los ejes
O sea, como para que todo les quede claro y ya de una vez tengamos eso ya, y que ninguno se confunda, cualquier cosa. No sé usted qué Sí, diga. de la A a la H, así les Del- da. listo. Bueno, entonces pues ya se sabe. Sí, porque B, acá, este sería A, B, B, este otro morito pequeñito sería C, C. Ok. ahí es donde les digo que hay que tener cuidado. Ginés, Sí. sí, apáganos el micrófono, porfa, que es que se escucha ya hartísimo. No, no que dejaras de presentar el micrófono. Exacto. Si es que se escucha ya. Ahí es donde hay que tener cuidado, que les digo, con si van a tomar el muro o no, porque si ven que ella está marcando los ejes a mitad, o sea, queda un pedacito .075 del muro y para el otro lado .075, si llegáramos a medir entre ejes. Bueno, yo, por ejemplo, ese se ve al extremo y el otro se ve a la mitad. Entonces hay que definir eso bien, ¿cierto? Si los van a tomar a extremos, usted estaría tomando una medida y si lo estaría tomando en la mitad, bueno, sería otra medida diferente. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta esto para que no vayan a repetir, ¿sí? Porque si los toman a extremo, entonces todos a extremo. Y si lo toman a eje, pues entonces todos a ejes y con eso cuando midan las cantidades de muro, pues pueden saber cuál es su distancia y no repetir. Generalmente lo hacemos a en una medida a la mitad, ¿no? Entonces, pero pues hay que definirlo. Cuando lo haces a extremos, exacto, no tendrías que dividir entre dos, sino que ya sabrías cuál es esa longitud. Entonces estaría más fácil, pienso yo, al hacerlo extremos, así como lo estás haciendo. Bueno, y vas F, si ves, te da H. Allá arriba sería el otro. Pero es probable que tengas unos muritos ahí internos, por ejemplo, ese que va cortico, que es el que va hacia ese dormitorio que está pegado al jardín. Ese debe ser como el cuarto de castigo para que lo tengan a uno allá alejado. Hay otro murito ahí intermedio, entonces ese le podemos poner un eje, digamos que en dado caso que sea F' o algo así, porque no está completo, ¿cierto? Entonces ahí habría que definir ese murito que está más cortico. Y al final, pues colocaríamos el H. Eso puede llegar a pasar en la cocina, puede llegar a pasar en un baño, que vamos a tener unos que no están así como pues establecidos. Pero ya con eso digamos que lo podemos mencionar en la memoria de cantidades. O sea, lo importante aquí es darle un nombre, darles una identificación. Muy bien. Ginette lo hizo perfecto. Entonces ya, digamos que cuando nosotros nos referimos a estos muros, fíjense que no lo podemos llamar como F o no lo podemos llamar como G, no tienen, porque en muchas partes el muro no va corrido, o sea, no va en toda la longitud. Por ejemplo, ese F' no iría de 1 a 3. ¿Cómo iría ese F'? Porque exacto, ahí no va. Ese iría ¿qué? De 2
a 3, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes lo mencionen en la memoria de cantidades, estarían hablando f' de 2 a 3, que sería desde el muro que pega con la puerta, exacto, hasta ese otro punto. El H, por ejemplo, que es el último, sí iría, cuando yo lo nombro completo, lo nombro H de 1 a 3, porque él va completo hacia el otro lado y me cobija mis ejes 1, 2 y 3, ¿sí? Bueno, ahí hay otro punto, 15, ese debe ser que hay un murito más abajo, baja un poquito, porfa, Ginette, y miramos otro caso de manera puntual. Por ejemplo, en la cocina, el muro, el F, va ¿qué? De 1 a 2, ¿cierto? Ese muro cuando yo lo nombro está es de 1 a 2, ¿sí? Sigue bajando, miramos el resto. El C va completo, veo yo, ¿cierto? El C iría de 1 a 3, pero pues pueden tener unos vacíos, ¿cierto? Porque no va consecutivo todo el muro, sino que tiene un vacío. Entonces ahí les voy a presentar yo la memoria de cantidades para que lo entiendan un poquito mejor. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a hacer un formato como este, y entonces vamos a traer del presupuesto general nuestros capítulos, ítems y subítems, o sea, esta, ¿cierto? La vamos a traer aquí a la memoria de cantidades. Yo puedo dejar los capítulos y los ítems como para darle el mismo orden y para identificarlos, pero ya sé que de esos no voy a sacar cantidades. Entonces, por ejemplo, va a estar localización y replanteo. Entonces, ¿de qué va a ser la localización y replanteo? De toda mi área. Entonces, nosotros ya como lo nombramos, con el trabajo que hicimos ahorita, entonces nosotros vamos a saber que vamos a hacer localización y replanteo en toda el área. Recuerden que yo definí ya mi unidad y mi unidad era en metro cuadrado. Entonces, cuando yo haga localización y replanteo, voy a decir mi localización y replanteo, de acuerdo a lo que acabaron de plasmar ustedes. Como es un área, pues entonces yo voy a tener de 1 a 3, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de poner, de 1 a 3, mi área. Y voy a localizar y replantear de A, siempre mayúsculas, esos que van ahí, de A a H. Esa va a ser el área que yo voy a definir para la localización y replanteo. La unidad, ya sé que es metro cuadrado, y voy a definir, fíjense que yo acá tengo cantidades más, o sea, cantidades positivas que me van a sumar. Ahí voy a colocar cantidades más. Entonces, voy a tener en cantidades más la longitud, la altura y el ancho, para cuando yo requiera cada uno de estos elementos. ¿Cierto? Esta altura puede ser también un espesor, por decir algo, ¿cierto? Para el momento que lo necesite. Y bueno, esta va a ser la longitud como un largo y este va a ser como un ancho. Y altura y espesor. Bueno, y si van a colocar otro nombre que de pronto les ayude más, también está bien. Entonces, por ejemplo, para mí 1, 3 es de 7, dijimos que lo íbamos a dejar un poquito más largo, ¿cierto? Entonces esa localización de replanteo, no, ahí está eje, entonces por ese lado localización y replanteo sería
7 la longitud, pues altura no va a tener porque está en metro cuadrado. Y el ancho, entonces va a ser de 20, ¿cierto? Porque esa medida de 20 está a extremos, entonces voy a colocar 20, ¿cierto? Esa va a ser, digamos, las medidas que yo puedo establecer acá. Bueno, en este caso esto no va. Acá yo voy a colocar un ítem o como una celita que se llame número. En el caso que yo tenga que repetir varias veces ese ítem, número. Sí, por ejemplo, cuando yo hago muros, cuando están igualitos, pues entonces yo puedo repetir esa misma cantidad varias veces. Entonces yo colocaría que son 2 que tengo que hacer de esa forma o 3. En este caso no, en este caso yo hago la localización, replanteo una sola vez. Entonces voy a colocar 1. Y acá voy a colocar un subtotal. ¿Cuál es ese subtotal? Pues va a ser la multiplicación de la longitud por el ancho, por la cantidad de veces que tengo que hacer esa actividad. O sea, este número lo que me indica es la cantidad de veces que yo debo cuantificar esta actividad porque la voy a hacer 2 o 3 veces. En este caso, yo la voy a hacer una sola vez, entonces por eso multiplico es la longitud, el ancho, por el número de veces. Entonces ahí está la ecuación y le doy Enter. Para cuando tengo espacios, ¿cierto? Entonces yo coloco este que es cantidades menos. Creo que lo voy a combinar. Estas cantidades menos las puedo combinar desde acá. Y vuelvo y defino lo mismo, la longitud, la altura, el espesor y el ancho. Esas son cantidades menos. Entonces, por decir algo, no voy a localizar y replantear una zona que tiene un vacío. O por decir algo, hay una ventana en un muro, entonces van a ser cantidades menos que yo no voy a ejecutar de esa actividad porque hay vacíos, porque tengo incluido otro elemento que no me va a permitir hacer esa actividad. Por ejemplo, si yo no fuera a localizar el jardín, ¿sí? No voy a localizar el jardín porque ya está ahí establecido, ya estaba, lo voy a mantener, entonces no voy a localizar, replantear esa zona. Entonces yo tendría que colocar esa área de menos. Entonces, si es el jardín, digamos que de la parte de atrás, entonces yo tendría que restar esa área, entonces restaría su longitud y restaría su ancho, porque por ejemplo ya podría estar. Entonces yo le puedo dar a esas cantidades menos su longitud, su ancho y restársela a este subtotal que yo ya tenía definido. Por ejemplo, que sea una longitud de 7 metros por, veo yo aquí, un área más o menos de 2.35. Entonces sería la longitud de 7, estoy haciendo el ejemplo que vamos a quitar el jardín, no estoy diciendo que vaya a ser así. Entonces, porque digamos que ya está, entonces no lo tendría que volver a hacer. Entonces 7 por el ancho, que sería de 2.35, decir algo. También va a tener números, así necesitas restar eso 2 veces a esa actividad, entonces puedes colocar 2 o 3 veces. En este caso yo le voy a decir que 1 nomás. Y vuelvo y hago mi multiplicación. Entonces sería este por este por este. Entonces tendría mi subtotal. Este subtotal me indicaría lo que yo voy a restar, ¿cierto? Y ya acá mi total, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo el subtotal de cantidad más, que yo esta cantidad más la podría combinar hasta acá.
el subtotal de cantidad más menos la cantidad que le voy a restar, porque de esto no voy a localizar y replantear, por decir algo, ¿sí? Entonces, ese sería mi total. Entonces, voy a utilizar cantidades menos para cuando tenga vacíos o para cuando requiera restarle a esa actividad que he cuantificado un valor por X o Y motivo. Digamos que así, de esta forma, pues vamos a tener que seguir haciendo todas las actividades que nosotros tenemos por acá. Podemos acá tener un gran total para cuando tengamos diferentes ítems de la misma actividad. Por ejemplo, en los muros. Yo tengo todos estos tipos de especificaciones de muros y tengo una cantidad de restas porque tengo ventanas y porque tengo puertas que les he quitado. Si yo tengo la misma especificación del muro, si todo es tolete, pues al final voy a tener que sumar todos estos subtotales. Pero puede pasar también que yo tenga dos tipos de muro, como lo puse en el presupuesto general en el ejemplo que les di. Muro en bloque H5 y muro en ladrillo tolete. Entonces, solo voy a sumar, digamos que la mitad. Estos son en muro H5 y el otro es en tolete, ¿cierto? Entonces, solo ese gran total me va a servir a mí para sumar esas dos cantidades, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esta otra celda que me permite a mí, digamos que de aquí para abajo, tenemos otro tipo de muros. Vamos a decir que los del segundo piso son otro tipo de muros. Entonces, va a ser de aquí para abajo. Los voy a colocar con otro color solo para saber. Entonces, simplemente acá le voy a indicar pues una sumatoria de estos valores y voy a decir que esa actividad, bueno, no la voy a combinar porque creo que ya no pasa. Va a ser de esos muros. Y ya estos otros, que va hasta acá, son otro tipo de muro. O de pronto espesores diferentes. Acuérdense que los espesores diferentes, pues yo no los puedo combinar porque pues me dan cantidades diferentes de ladrillo. Esta cantidad es la que yo me voy a llevar para mi presupuesto general. Entonces, digamos que los de H5 eran los del primer piso y los tolete eran los del segundo piso. Entonces, ya, cuando voy a traer esta cantidad, fíjense que acá estoy parada en cantidad. Cuando voy a traer esta cantidad, le voy a dar más, le voy a dar memoria de las cantidades y voy a traer es esta. Y lo mismo me va a pasar con la otra. Esta y voy a traer es esta. ¿Sí? Es bueno que acá para que siempre vean esto, vamos a eliminar estas. Está bien, solo que para que veamos estas de acá arriba, le demos inmovilizar. Y con eso vamos a seguir viendo pues nuestras cantidades. Y ahí ya nos quedaron nuestras cantidades muy bien, ¿de acuerdo? Traídas de la memoria de cantidades. Entonces, sí, vamos a tenerlo que hacer uno por uno. Entonces, ya hicimos, digamos, esta localización y replanteo, digamos, el cerramiento, ¿cierto? Entonces, el cerramiento, bueno, se definió a altura 2.10. ¿Cómo vamos a identificar nuestro cerramiento? Creo que tiene la misma especificación, 1.3 AH, porque lo vamos a dejar todo cerrado y va a ser por metro, ¿cierto? Entonces vamos a tener, fíjense que ahí vamos a utilizar lo que les digo del número.
La longitud, entonces 1, 3, yo sé que es de 7. Altura de espesor no lo voy a colocar porque yo voy a medir es metros lineales y probablemente la tela que yo vaya a usar ya tenga una altura de 2,10. Entonces simplemente voy a medir su perímetro. Entonces voy a construirlo en metros, ¿cierto? Entonces voy a determinar una longitud y voy a determinar el ancho también. Y el ancho va a ser de 20. Como yo le iba a dejar un poquito de más, ¿se acuerdan que lo charlamos el otro día? Entonces habíamos hablado de 50 centímetros, más o menos, entonces, de 1 metro por lado y lado, ¿cierto? Bueno, eso es harto. Entonces vamos a colocar por este lado 8 para tener espacio, ¿cierto? Porque cuando voy a hacer la excavación no puedo quedar pegada con el cerramiento, sino que tener un espacio. Eso también depende de donde esté localizado, pero vamos a suponer que tenemos todo el espacio del mundo. Entonces voy a dejar 7 por un lado y voy a dejar 21 por el otro, para tener espacio tanto adelante como atrás, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a pasar 2 veces, porque yo voy a tener 2 veces que sumar este 7 y 2 veces que sumar este 21, ¿de acuerdo? Porque yo tengo mi eje A, pero también tengo mi eje C y tengo C, B, o sea, todo hasta H y tengo de 1 a 3, ¿cierto? Entonces, este de 1 a 3, pues lo voy a tener que multiplicar 2 veces, ¿cierto? Va a ser por 2, 1, 3 va a ser por 2, y este AH también va a ser por 2, ¿cierto? Porque es un perímetro. Entonces acá el subtotal, ¿cómo lo voy a sacar? Entonces acá sería una suma, ¿cierto? Que sería este 7 más este 21, puse 21, más este, ¿cierto? Sería 7 más 21, que 7 es 1, 3, y 21, que es de A a H. Pero eso voy a tener que sea 2 veces, porque yo tengo tanto arriba como abajo, ¿cierto? Y de derecha a izquierda también está 2 veces. Entonces, por 2, que va a estar 2 veces. Entonces voy a tener 56 metros. ¿Qué le voy a restar? No le voy a restar nada de cerramiento. O puede ser, digamos, que yo quiera poner una puerta, entonces voy a tener que restarle la puerta, entonces lo voy a colocar acá. ¿Sí? Pero pues en este caso no, entonces, bueno, pues mi subtotal, como no es nada lo que le voy a restar, pues va a quedar como 56. En este caso, pues no hay sumas porque no están iguales, ¿cierto? Entonces ya lo hice de esa manera. Lo mismo el campamento, pues el campamento no tiene una ubicación específica, por decirlo así. Digamos que yo lo voy a trabajar por unidad, o si ustedes lo van a trabajar por metro cuadrado, pues entonces van a colocar acá el metro cuadrado. Por ejemplo, si es de 2 por 2, yo en mi caso lo voy a trabajar por unidad, ¿cierto? Entonces en cualquier celda le voy a poder colocar ese 1, yo le voy a colocar acá 1 en número, 1, y ya, pues no le voy a quitar nada y yo puedo seguir corriendo mi formulita. Aunque acá estaría subtotal. Es que no está acá. Como esto está acá simplemente lo voy a colocar más valor y acá que me quede 1. Desmonte, limpieza y descapote. Entonces, ¿en dónde lo voy a hacer? Esta misma localización. De acá podemos colocar como no aplica.
Acá en desmonte y limpieza va a la misma localización porque vamos a desmontar y limpiar todo, por decir algo. Entonces aquí vamos a colocar los mismos. Acá, acá era 7, ¿no? Sí, lo borré donde no era. Esto es de, sí, es de 7. Y hice invertido, este es 7 y este es 8, que es más grande, perdón. Ahí borré donde no era. Entonces acá el desmonte va a ser de 7, el espesor, digamos que si se hizo a punto 30, pues va a ser de punto 30 y el ancho va a ser de 20, ¿cierto? Este está en metro cúbico, entonces el desmonte, limpieza y descapote, como yo definí mi espesor punto 30, creo que nosotros pusimos fue espesor. Estaba bien, está bien decir hasta punto 30 por si llegan a necesitar más. Acá era donde está espesor. Entonces defino longitud 7, altura de espesor punto 30, ancho 20, ¿cuántas veces? Una sola. ¿Tengo algo que restar? O sea, acá, bueno, acá reviso, ¿no? 7 por punto 30. Este paréntesis no había necesidad de cerrarlo acá. Sería 7, vamos a hacerlo. Por este, ahí sí, cierro por este. Serían 42 metros cúbicos. Algo que restarle. Supongamos que no voy a descapotar en el jardín. Entonces, bueno, entonces mi jardín no lo voy a descapotar. Los mismos 7, 2.35, una vez. Sí, acá estoy dando un ejemplo. No quiere decir que nosotros vamos a hacerlo en toda el área. Solo por darles a entender este concepto. Entonces acá voy a multiplicar eh, 0.30, ¿cierto? Porque le voy a restar. Acá había tenido en cuenta toda el área. Acá le tengo que restar, ¿qué? Pues 7 por 2.35 por punto 30 de espesor, que es lo que le voy a quitar. Y pues voy a multiplicar. Ahí está todo multiplicado. Y acá pues sería este menos este. O sea que lo que yo haría de descapote serían 37.07 metros cúbicos. Y de retiro de sobrantes, pues lo mismo, solo que yo voy a tener un porcentaje de expansión. Yo acá puedo colocar lo mismo, solo que acá voy a tener un porcentaje de expansión. Pues digamos que el porcentaje de expansión es de 20%. Entonces por 1.20, vamos a colocarle esto unos decimales para que se vea. Acá lo mismo, mi porcentaje de expansión puede ir ahí en número, ¿cierto? Entonces ya me va a quedar un poco más, grande esa actividad. Voy a mirar si está bien multiplicado. Esta la puedo bajar. Esta ecuación también la puedo bajar. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Cierto? Entonces ahí ya
Pues que esto me tendría que dar lo mismo. Vamos a verificar si yo este volumen lo multiplico por el porcentaje de expansión. Ahí está bien. 44.48, solo que ese no tiene todos los decimales. Ahí está bien. Listo, ahí ya terminaría pues ese ítem. Y tendría que pasar estas cantidades al otro lado. Aquí a mi presupuesto general. Entonces, esta creo que ya la pasé. Ah, bueno, creo que ya están amarradas, revisemos. Esto es memoria de cantidad R4. Memoria de cantidad R4. Ahí ya están pasadas. 58, 1, 3707. 1, 3707. ¿Ven lo chévere? 3707. Bueno, esta no la veo allá. 3707. Esta. Retiro. Es esto. Y listo, pues ahí ya están todas amarradas. Así es, digamos, como deben hacerlo ustedes, para entonces ya revisar, pues, uno a uno las actividades que van a hacer. Ya ustedes acá tendrían el cimiento, ¿cierto? Que es como lo tienen ustedes, cimentación. Y dentro de cimentación tienen excavación, ¿cierto? Y bueno, ya acá entonces lo mismo, ubicarían los ejes, ubicarían las unidades y ubicarían las cantidades. Y así por cada una de las actividades que tengan que hacer. Yo lo único que dejo aparte, ¿sí? Que no trabajo dentro de esta tabla de cantidades más y cantidades menos, son los aceros. Los aceros, si yo los manejo de manera diferente. ¿Por qué? Porque en los aceros yo especifico las longitudes, los ganchos y los traslapos. Entonces, van a tener una columna, acá no está, de gancho, una de traslapo. No debe estar porque muchas veces lo incluyen dentro de esta longitud o hay planos que ya lo tienen especificado. Entonces, digamos, dentro de esta longitud 1 podía estar todo el traslado. Entonces, ¿qué va a pasar con los aceros? Digamos, yo tengo este acero así, saco mi gancho, ¿cierto? Acá tengo una viga, mucho mejor. Entonces voy a tener una longitud de pronto 1, entonces digamos esta longitud 1 puede incluir el traslapo, en este caso no tiene traslapo, y una longitud 2, y entonces como eso incluye el traslapo, entonces por eso es que no lo colocan acá, no lo especifican. En el caso que no lo especifiquen y vayan a tomar toda la longitud, pues entonces es bueno definir la longitud 1, la longitud 2, si hay tres, digamos, longitudes acá porque tienen un tramo, dos tramos, tres tramos de aceros pegados, pues entonces van a especificarlos cada uno. A ver, yo recuerdo cómo están sus aceros en las vigas. Tienen uno, si tienen traslapos, ¿no? Hay uno que se ve como corrido. Si quieres, Ginette, me abres tu plano ahí. Más fácil hacerlo desde el plano que ustedes tienen. O no sé, Wilder, si ya lo pudiste abrir, que nos hagas el favor de abrir el plano. Wilder, por favor, ¿nos abres el plano? Vale, arquitecto.
Ahorita un momento. Ingeniero. Es ingeniera. Yo amo los arquitectos. Pero si alguna pregunta está ahí, chicos. ¿Ninguna? ¿Todo súper claro? Eso. Entonces Listo. ahí como, gracias, Víctor. Ahí cómo sería. Fíjense que ahí tenemos una línea de aceros arriba. Bueno, arriba y abajo, exacto. Entonces esa sería una longitud. Tendríamos otro pedacito que es el que está de abajo, que está como el traslapo, ¿cierto? Ese otro pedacito veo que tendríamos 2 y 3, veo otro pedacito que está a este otro lado, ¿cierto? Este que está acá abajo. Superior, yo veo 1, 2 y 3 longitudes, ¿sí? Superior, tocaste en abajo, exacto, veo 1, 2 y 3. Por eso es que en la memoria de cantidades están separados esos 1, 2 y 3, ¿sí? Que serían lo superior. Entonces es bueno identificar superior, inferior y esas longitudes y dejar los ganchos aparte. Entonces, por eso yo las vigas las hago aparte. Y esos serían longitudinales. Y los estribos ya también serían aparte y hay que identificar, vete a un detalle de un estribo. Exacto. Entonces ahí identificaríamos también los ganchos y identificaríamos la longitud. Exacto, mediríamos gancho aparte y la longitud de todo el estribo. Eso lo hacemos en una hojita aparte. Entonces, por eso acá, Wilder, muchas gracias. Vale, ingeniera. Les voy a presentar. Entonces, si ven, longitud 1, 2, esta es la superior, esta es la inferior, en este caso pues había más longitud, ustedes tienen menos, su gancho subtotal sería pues la suma de todas esas longitudes. Si se repiten, pues van a colocar varias veces el número y fíjense que esto es por peso, entonces van a tener que multiplicar por el peso de esa varilla. Para los estribos, entonces lo van a colocar aparte. Todas estas son longitudinales. Bueno, aquí faltaron los estribos. Entonces los estribos va lo mismo. La longitud y el gancho de los estribos. Van a colocar una que se llama estribos. Digamos de la BT1. Si tienen diferentes tipos de estribos, pues van a colocar varios y les van a dar una designación. Entonces, lo mismo, la longitud y el gancho. Y acá como lo mismo, un subtotal, número y peso. Porque, ¿qué pasa? Los aceros nunca los das en longitud. Los aceros siempre los das en kilogramos, ¿sí? Entonces, yo tengo que revisar, por ejemplo, esa varilla de cuánto es, Wilder, de media, ¿no? O los demás chicos, a ver. Señora, sí, todas son de media. Ok. No, acá hay una que es esta de acá, de abajo, que son de 5 octavos, las inferiores. Bueno, entonces hay una tablita, yo creo que ustedes ya la conocen, también para que la tengan para la próxima clase, de los pesos del acero. Entonces, por ejemplo, la De los estrios dice que son de 3 octavos. de 3 octavos. Entonces, todos pesan diferente. Por ejemplo, la varilla de media pesa 1 kilo, ¿sí? Entonces, acá en peso
van a colocar 1, ¿sí? 1 kilo. Y multiplican pues la longitud de esa varilla que les haya dado, la longitud completa, con ganchos y todo, ¿sí? La van a sumar ahí en ese subtotal y la van a multiplicar por su peso. Entonces esto va a dar la cantidad en kilos de ese acero, que es el que van a necesitar para cuando colocaron allá al otro lado acero, pues esas van a ser sus cantidades de acero, ¿sí? Al final vamos a sumar todos los kilos de acero, así como, digamos, estos subtotales, los pueden identificar con otro color. Acá van a tener un subtotal de, un total de estribos también. Entonces, al final van a sumar todo. ¿Por qué? Así sean de números diferentes. Porque nosotros vamos a determinar el peso es por kilo, ¿sí? Vamos a sumarlos todos. ¿Por qué? Por kilo, porque, o sea, finalmente el acero no viene especificado por longitud o no viene especificado por diámetro, sino que es el precio que está dado es por kilo. Entonces vamos a definir el precio por kilo corrugado. Profe, pero ¿cómo vamos a saber eso si nosotros cuando investigamos el costo de los insumos, pues el acero viene es por 6 metros de longitud y varilla de media o varilla de 3 octavos o varilla de 5 octavos? Entonces nosotros vamos a coger esos precios, vamos a dividir, digamos, esa varilla por metro. Entonces si viene de 6 metros, entonces vamos a dividir ese precio en 6, ¿sí? Lo vamos a dividir en 6. Y vamos a dividir por el peso que tiene para determinar su valor en kilo. O sea, yo necesito saber cuánto es el precio del kilo de acero. No necesito saber cuál es el precio de una varilla por 6 metros. Entonces voy a tener que hacer mi conversión, como yo les estaba diciendo acá en los insumos, voy a tener que hacer mi conversión acá para poder trabajar ese acero. Que si yo tengo acero de 3 octavos, de 5 octavos, vea, acá está repetido y tienen precios diferentes. ¿Sí ven? Todo lo que pasa cuando uno revisa. Entonces, 5 octavos, entonces yo necesito es definir únicamente el precio en kilo. Digamos, este precio, acero PR por kilo, ¿cuánto vale? No por metro lineal. Simplemente si ustedes tienen, digamos, cuánto valen 6 metros de acero de 3 octavos, pues entonces van a dividir ese precio en 6 y les va a quedar por metro. Y el peso que ustedes ven en las tablas es el peso por metro. Entonces dividen en el valor del peso. Digamos que si este fuera de media pulgada, pues no sé cuánto vale, digamos que por metro. Entonces voy a colocar acá. Por 6 metros. Entonces, esto sería por metro. Entonces, yo lo que haría es, esta varilla, que yo la busqué, que está por 6 metros, ¿cuál es el precio? Entonces, digamos que el precio fue 20.000. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer, si yo quiero establecer mi precio por kilogramo, que fue lo mismo que hice con el cemento, simplemente voy a coger este valor, que es por metro, y lo voy a dividir en el peso que tiene 1 metro de esta varilla. ¿Cierto? Como yo este valor lo tengo por 6 metros, primero tendría que dividir entre 6, ya ahí está, por metro ese valor, y luego como conozco el valor del peso por metro, que es de 1 kilo, pues entonces ya establecí su valor unitario. O sea, el valor por kilo es de 3.333. ¿Sí? Si lo que hice fue buscar
el precio del acero de media por 6 metros, o sea, una varilla, ¿cierto? Si lo hice así, pues entonces ya defino aquí su precio por kilo. Si encontraron el valor por kilo, pues está muy bien, ¿sí? Del de media, del de 5 octavos, bueno, pues como es por kilo, no importa cuál sea la referencia del diámetro. Realmente eso es lo que pasa. Mientras que si ustedes lo hacen por metro, sí van a tener que calcular aceros acá en la memoria de cantidades, el de 5 octavos, el de 3 octavos. No, acá vamos a hacerlo por kilo y vamos a tener que sumar todo. Si no, en su presupuesto, no tendrían que hablar de acero PR 60.000, sino acero 5 octavos, acero de media, acero de 3 cuartos, sino. La idea es que este presupuesto nos quede súper chiquitico, donde va, digamos que todo especificado así largo, puede ser en la memoria de cantidades, puede ser en la hoja de recursos, pero acá debe ser un resumen, entonces no podemos colocar acero de media, acero de 3 octavos, no, vamos a definir el valor por peso, sí, eso es como el oro, el de 14, el de 15, pero como es por peso, el precio está definido por peso, ¿cierto? Entonces, dependiendo del peso, yo defino un valor, únicamente un valor. Entonces, vamos a trabajar los aceros en este formato y vamos a trabajar la memoria de cantidades para las otras actividades en este formato. Y luego, sí, llevamos a nuestro presupuesto general. Listo, chicos. Les atiendo las dudas que tengan respecto a lo que acabé de decir. Profe, una pregunta con respecto a eso de los aceros. Digamos, ¿cómo podríamos encontrar que esas valoraciones, debido a que, digamos, yo me encuentro en un municipio donde pues las ferreterías aún no abren? Entonces, digamos, ¿dónde podríamos encontrar, no sé, se me hace que Home Center tal vez tenga esos valores similares? Sí, los tiene y está en nuestra zona. Es un almacén de cadena, pero está en nuestra zona. ¿Se Ok, puede? ok, listo. Igual, pues sí, las ferreterías ya se pueden abrir porque nosotros ya estamos activos, pero a través de esa página lo puedes hacer. Home Center que está en Ibagué y no sé si las demás, yo supongo que sí, más ahora en este tema con el COVID y eso, supongo que todas las ferreterías de Ibagué tienen acceso, o sea, a precios, no sé, pon ferretería Godoy y revisa precios, yo creería que sí, o un número en WhatsApp, eh, yo creo que te pueden ofrecer cotizaciones. Más en esta época, creo que la gente está súper activa vendiendo por internet. Ok, Entonces, creo listo. que por ese lado puedes hacer cotizaciones y guardas esos chats y eso es como el soporte de tu cotización. Estaría muy bien. Listo, profe, gracias. Los aceros y todo lo demás lo pueden hacer de esa forma. Acuérdense que tienen que empezar a alimentar esa tabla de recursos. ¿Sí? Lo ideal es que para la primera revisión ya tengan cantidades, sobre todo de obra negra, terminadas. O sea que hay que trabajarle. Ingeniera, también se pueden apoyar de la página de Paz de Río, donde aparecen también las cantidades de aceros y algunos valores. Y ese lo venden en nuestra zona, ¿sí? Sí, pues donde sacan el acero allá en Boyacá, Paz de Río, PR. Bueno, sí, sí, si trabajan así insumos de otras zonas, gracias Wilder, pues el tema del transporte, ¿no? Ojo con eso. Digamos que en Home Center si tienen establecida una tarifa incluida transporte. Si no, van a tener que agregarlo dentro de su valor. Cuando es material de cantera, sí se puede dejar dentro del APU el valor de transporte, pero pues esos materiales como cemento, como acero,
pues lo ideal no es que en todos los ítems incluyamos transporte porque se vuelven esos APU pues muy gruesos, muy dispendiosos, sino que pues digamos que en Concenter dan una tarifa como que si es dentro de la zona, dentro del perímetro urbano, por decirlo así, incluye el transporte, entonces ahí estaría muy bien, pero y la idea es que nosotros localicemos nuestra vivienda en la zona urbana, como para tener una idea de cuánto podían ser esos costos de transporte. Entonces, sería en una zona urbana de Ibagué. Pueden localizarla dentro del plan de ordenamiento territorial, en una zona donde esté ampliado para construir. Entonces, lo ideal sí es que sea dentro del perímetro urbano para que no nos llenemos de transporte. Obvio, van a haber algunos ítems que van a tener transporte, por ejemplo, el retiro va a tener transporte, probablemente el material de cantera van a tener que incluir transporte, pero así como el cemento, como cosas, como por ejemplo los aparatos sanitarios y eso, pues lo ideal es que no, o si no, pues alterar un poquito el precio del insumo, ¿sí? Un porcentaje, 1% adicional por el tema del transporte o algo así. Pero se los digo porque entonces tendrían que preguntarlo donde coticen también, ¿cierto? Donde coticen. Si incluyen transporte o si no, ustedes tenían que revisar cuál podría ser ese valor de transporte y demás. Yo creo que lo más fácil es que incluya el transporte dentro del perímetro urbano de la zona de Ibagué. ¿Sí? Eso sería lo más fácil, que ese insumo incluya transporte dentro del perímetro urbano. Listo, chicos. Entonces, para mañana revisamos con Wilder. La idea es que podamos hacer un ejercicio con Wilder como de mirar esas dudas que tienen frente a la memoria de cantidades. Entonces, la idea es que puedan avanzar hoy y mañana, pues revisemos dudas frente a esa memoria de cantidades. Yo pienso que el primer capítulo, pues ya les quedó casi listo. Pues es que ustedes lo monten en sus formatos y arranquemos con el que viene de memoria de cantidades. ¿Listo? Entonces ahí como para que lo revisen y miren ese avance de memoria y cantidades. ¿Listo, chicos? Nos vemos mañana, 4 o'clock, las 4 en punto. Y Wilder está ahí pendiente para atender dudas de memoria de cantidades. Les deseo una feliz semana. Nada, juiciosos. ¿Dudas? ¿Algo que decir? Muchas gracias. Listo, chicos. Me alegró que hubiéramos tenido una buena sesión. Espero que me hayan comprendido y nos vemos mañana en esas dudas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, que tengan buena semana, buen día. Chao, chicos. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Chao, Wilder. Muchas gracias.